Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Llegamos a nuestro segundo domingo de octubre, domingo 11. Muy especial, ¿ah? Mandando un tremendo saludo, cariñoso saludo a toda la gente linda de Melipilla. Hoy a cumplirse 283 años de nuestra fundación. Y precisamente para conocer un poquito de la historia de Melipilla es que hemos traído un invitado muy especial. Así que si usted quiere conocer la historia de Melipilla en la era colonial, cuando se fundó y mucho más, póngase cómodo, porque aquí comienza No es mi problema. Es mi problema lo que tú digas, el chico y sus bacterias, no es mi problema el podcast, desde Melipilla la risa se oye. ¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de tu podcast No es mi problema. Ya estamos listos y dispuestos para tener una conversación bastante agradable y creo que va a ser una conversación o un capítulo muy pero muy interesante que nos va a servir a todos. Vamos a aprender mucho de la historia de Melipilla porque nuestro invitado, joven profesor del Colegio San Sebastián, ustedes ya han visto algunos shorts que circulan en las redes sociales de su autoría. Y lo tenemos acá para conversar precisamente de eso. Un hombre muy sabio. No sé dónde crees que sacó lo sabio, pero lo es. Don Felipe Trujillo, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Felipe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, perrito, Muchas gracias bien. por la invitación. Yo muy bien y muy contento de estar aquí hoy día contigo para tener esta conversación, que ojalá fluya súper bien. Esperemos que así sea. Y para que fluya bien, y lo vamos a asegurar, hagamos el primer brindis, compadre. Ya pues, Para que el otro hable con ganas. antes que termine, Sí. salud. Ay. Oye, cada vez se pone mejor el vino. Algo Estamos, tiene. estamos comprando buen vino, cabrón. Estamos comprando buen vino. O sea, estamos... Ya. Don Felipe, yo sé que es una persona, te veo bastante joven. ¿Qué edad tienes? Tengo 41 años. Me estáis weón. Sí, 41 años. Oye, Sí. Sí, que siempre me alegan ahí mi hijo porque me No. quito la edad, pero no, pero No, una ¿en broma, serio? lo digo en broma, no. pero... Sí, 41 años de recorrido. No, te ves mucho más joven. ¿En serio? 30, 35, a todo Mira tú. reventar. Qué buena. No, en serio. Qué bueno, po. En serio. Es porque tú no lo usas, no te tiene el pelo. No, ¿No? no, Eres como todavía otro. no, Ah, no, no. Yo conozco no. a uno güey, que le encanta. Sí, sí. Yo no dije quién. Yo no dije quién. Así que, ya. Entonces, don Felipe, ¿desde cuándo te empezó a interesar esto de la historia de Melipilla? La historia de Melipilla siempre me ha interesado en realidad porque yo soy profesor de historia y siempre me ha interesado la historia local, la historia nacional, pero empezamos hace poquito, en las vacaciones de invierno, es decir, en el mes de junio, julio aproximadamente, en ese momento, porque yo como soy profesor, tengo una vida bien ajetreada, Ajetreada. bien vertiginosa. Además, a partir del año pasado me tocó... tengo la misión de liderar el trabajo en mi colegio porque soy jefe técnico, entonces ahí hay una responsabilidad enorme que me quita harto tiempo, me absorbe bastante, pero en las vacaciones de invierno uno tiene evidentemente más espacio, más tiempos para el ocio, Claro. ¿verdad? Que es una cuestión bien escasa en el mundo de los profes en realidad. Y en las vacaciones de invierno, claro, ahí me surgió, digamos, la inquietud de poder hacer algo entretenido con lo que es la historia local, con la historia de Melipilla, y comenzamos desde ahí. Ya tenía varios textos por ahí, varias investigaciones que habíamos ido recopilando, varias lecturas, y ese material nos permitió, en definitiva, bueno, seleccionar una serie de historias y iniciarnos en esto de lo que es la historia local. Yo tenía una plataforma en TikTok desde hacía mucho tiempo. Yo empecé a hacer contenido en el año 2022 aproximadamente, 2021, 2022, subiendo pequeñas cápsulas de historia para apoyar el aprendizaje de mis estudiantes en la PAES de historia. ¿Ya? Entonces, O sea, de ahí esa viene era la todo. finalidad, Ese, por eso el nombre del canal que se llama Admisión Historia, porque tiene que ver con Exacto. preparar a los chicos que rinden su PAES de historia, digamos, y yo siempre mi especialidad, digamos, es preparar a los chicos para la PAES de historia. Y en ese momento, en el año 2021-22, se me ocurrió la idea de hacer pequeñas cápsulas y entregárselas a los chiquillos. Y un día conversando con mi hijo, que estaba más chico en ese momento, me dice, pero podría subirla a TikTok, que es lo que se está ocupando hoy en día. Yo Exacto. TikTok no era un mundo totalmente desconocido para mí. Yo me quedé en el Facebook, ¿ya? Entonces de ahí como que
Sí, Y yo aquí en el bueno, Messenger, descargué efectivamente la aplicación, vi un poco cómo funcionaba y comenzamos a subir estas cápsulas y que comenzaron a tener una muy buena recepción, principalmente el público joven, digamos, chiquillos interesados que están en cuarto medio, que están preparándose para rendir la PAE. Y ahí comenzamos a crecer, digamos, en esa plataforma. Era solamente un TikToker en ese momento, ¿ya? Entonces pasábamos de los 1000 a los 2000, 5000, en un momento 10.000, 12, y ahí como que fue creciendo. Y llegó un momento en que me cansé, como que paró la cosa, como que dije, bueno, quizás tomar una pausa. Igual era como un poco, era harta pega, igual preparar el video, Sí. crearlo y todo. No es algo tan simple, digamos. Y además que me aparece esta otra posibilidad de asumir un cargo distinto a mi trabajo, que era solamente trabajo en aula. Entonces asumir una pega distinta que tiene que ver con liderar un proyecto educativo grande. El Colegio San Sebastián es un colegio grande que tiene 2.250 y fracción estudiantes. Entonces y de ahí como que me dediqué solamente a mi trabajo y dejé totalmente de lado el subir contenido. Estuve 2 años sin subir absolutamente nada. Y llegó este periodo de las vacaciones de invierno, donde un día habían varias historias que tenía la intención de poder de alguna u otra manera hacerla, hasta que un día me levanté en la mañana, fui a cumplir mi deber cívico de ser vocal de mesa en Pomaire, donde es mi local de votación. Y ese día en la mañana me levanté más temprano antes de llegar al local y fui a tomar unas imágenes ahí a la estación de trenes de Melipilla. Ya tenía otras de donde llegaba este ramal, que era en Ibacache. Estoy hablando de la historia del ramal entre Melipilla y Ibacache, que era un ramal ferroviario que existió hasta 1940 aproximadamente. Y con esas imágenes y con un relato más o menos armado me fui a cumplir mi deber cívico. Fue muy poca gente a votar porque fue la primaria de este año, claro. que donde de los 400 personas que tenían que ir a la mesa de votación fueron 70 y algo. Entonces fue un día muy, digamos, aletargado, con muy poca afluencia de público, con mucho tiempo a disposición para empecé con mi celular, digamos, con mi dispositivo a crear el video. Finalmente lo creé, a eso de las 3, 4 de la tarde lo terminé, lo subí y el video explotó, digamos, el Instagram tenía como 200 seguidores porque era una plataforma que prácticamente no ocupaba, yo ocupaba puro TikTok. Entonces explotó, 200 seguidores, en la noche ya tenía 1000 y tanto, al otro día 4000, 5000 y ahí fue creciendo la plataforma y en un mes y algo pasamos los 10.000 seguidores rapidito, hasta que en un momento determinado me hackean la cuenta de Instagram. Sigo con mi otra plataforma TikTok y Facebook y ahora, bueno, creé una nueva plataforma en Instagram nomás, no pude recuperar la anterior hasta el momento y igualmente estamos ahí tirando contenido en las distintas plataformas, ¿ya? Oye, perdón, ¿alguien sabe dónde tiene el interruptor este cabro, weón? Weón, no para nunca, bro. No, es que yo Oye, pensé que tú me ibas ¿soy a... así de efusivo en el clase también o no? Sí, de todas maneras, sí, por los chiquillos ahí siempre me recalcan el que le pongo harto condimento a la Sí, historia. harto Sí. condimento. No, pero yo pensé que tú me ibas a interrumpir, por eso yo no... Sí, no, ya por en eso qué yo momento seguía, interrumpiste, sí. No, pero pues. ya A lo ver. sé, entonces para que me vaya Sí. interrumpiendo. No, tranquilo, porque ya te vamos a entrar a interrogar, pero antes queremos saludar a nuestro equipo que está ahí detrás de cámara, que son parte importante también de este podcast. En el audio, Jorge Turbo Becerra, el Bacteria Grande. Retomando su función en el Switch, en videos, de ediciones, no, que es algo yo. Pero sí a cargo de nuestras redes, don Bastián Becerra, el Bacteria Chico. Y el Bacteria Primo, el Kiko, retomó su labor de asistente ahí. Y donde más cómodo se siente. Después le vamos a decir que prende la parrilla, que es lo único bueno que le queda. Esos asados haitianos, güey. Oh, me lo encargo, güey. Me lo encargo. Ya. Lo acordamos, mira, se acordaron de Lázaro. Bacteria Lázaro, ahí. Que el Señor lo tenga en su santo reino. ¿Estará acá en Chile? Ya no nos pongamos ya. Gritón. Ya. 8 no, de ahí retomamos a saludar también a nuestros colaboradores. Pero te quiero hacer la primera pregunta, entrando ya de lleno a lo que es la historia de Melipilla. Hace un par de semanas más o menos, una popular radio de Melipilla, como es Radio Ignacio Serrano, tuvo de aniversario, 64 años. Ahora, ¿cuánto llegó la radio exactamente? ¿O la Serrano fue la primera transmisión? ¿No hubo otra anterior? Sí, hubo anteriormente transmisión acá. Bueno, la radio es un medio de comunicación de masas que se explota, digamos, en la década de 1920 en el mundo, en realidad, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, después de la Primera Guerra Mundial. En ese contexto explota la radio, digamos,
a nivel de Occidente. Y en 1930 llega a Melipilla, pero llega de una forma súper rudimentaria, la verdad. Llega a partir de que un grupo de melipillanos, digamos, que tenían acceso a equipos, digamos, tienen la posibilidad de interceptar transmisiones nacionales que se hacían, de noticias principalmente. Ya. Entonces tienen la capacidad de interceptar estas transmisiones y las transmiten a través de altoparlantes en la Plaza Melipilla. ¿Ya? Ahí comienza, digamos, la primera conexión, digamos, de lo que es Melipilla con la radio propiamente tal. O sea, de esa Entonces, manera la gente de Melipilla se informaba de lo que sucedía en el país. Exacto, en el país y en el mundo, y porque no habían dispositivos. La gente escasamente tenía dispositivos. Los primeros dispositivos comienzan a llegar a mediados de la década de 1930. Ya desde 1940, después viene la Segunda Guerra Mundial, los mercados internacionales se cierran totalmente y la radio ya se comienza a expandir en términos de lo que es tener una radio en tu casa a partir de la década del 50 en Chile, ¿ya? Entonces las primeras experiencias, digamos, de lo que es la gente acá con la radio era a través del altoparlante que se ponía en la Plaza de Armas, donde a las 7:30 en punto la gente asistía a conocer todo lo que era el acontecer local, lo que estaba pasando en el mundo, noticias deportivas. Por ejemplo, ahí se conoce la noticia de Anita Lizana, Entonces, era como que es campeona de un punto Wimbledon en de 1936. encuentro Exactamente, social. exacto. Entonces, claro, es un punto de encuentro no solamente noticioso, comunicacional, sino que también hay toda una vía social que congregaba a los melipillanos ahí en la Plaza de Armas. Qué buena. Oye, ahora en octubre, Melipilla está cumpliendo 283 años ya de vida. ¿Cuál es la importancia que tiene para los melipillanos don Mateo de Toro y Zambrano? O sea, Mateo de Toro Zambrano es un personaje súper importante en el siglo XVIII en Chile. Él tuvo cargos importantes, fue regidor de Santiago, fue alcalde de Agua, tuvo varios cargos. Era uno de los hombres más ricos de Santiago. Pero con respecto a Melipilla hay alguna relación entre directa e indirecta. Era un hacendado, era un hombre muy poderoso que tenía muchas tierras y tenía una hacienda acá en el sector de Huechún y en el sector de Alhué. Tenía 2 casas patronales ahí a las cuales él asistía frecuentemente. Además también en algún otro momento él pasa por Melipilla, viene a Melipilla porque habían varias cosas. Melipilla se funda en 1742, tú dijiste que cumplía 283, se funda en 1742. Y hay varias cosas que comienzan a funcionar en ese momento en Melipilla como una villa propiamente tal. El corregimiento, el cabildo que funciona a duras penas. Pero hay una cuestión que comienza a funcionar súper bien, que es la notaría de Melipilla. ¿Ya? Una notaría. La notaría, que es súper importante porque es la institución, digamos, que tiene a su cargo formalizar, legalizar todos los traspasos, digamos, de propiedades que hay en Melipilla. Entonces, evidentemente, Mateo de Toro Zambrano, y esto lo documenta y lo relata Mario Góngora, que es un historiador Premio Nacional de Historia, que publica una historia súper importante para lo que es Melipilla, que es la evolución del Valle Rural del Puang en 1956. Y ahí él relata que efectivamente todos los hacendados concurrían a la notaría Melipilla a hacer todas sus transacciones. De hecho, cualquier persona que quiera estudiar la evolución de cómo cambió la propiedad de la tierra acá en Melipilla, uno de los puntos de archivo más importantes que puede haber acá es precisamente el conservador de bienes raíces. Se mantiene todo. El conservador de bienes raíces de Melipilla perdón, es uno de los puntos de archivo más ricos que puede existir para estudiar todo lo que fue la historia de Melipilla, cómo evoluciona la propiedad, las propiedades céntricas, el mundo rural. Eso te iba a preguntar, porque yo me ubico más o menos en 1742, cuando se fundó Melipilla, pero entre el 1742 y el 1760, hablamos unos 20 años, ¿cuáles eran los límites que tenía Melipilla? O sea, Melipilla surge como una villa muy pobre, en verdad. Ya Melipilla crece en base a cuestiones bien prácticas, que es, bueno, ser un punto de encuentro agrícola, era un punto estratégico de conexión entre lo que era Santiago y Valparaíso. De hecho, era el punto de paso en esta vía alternativa que había entre Santiago y Valparaíso, porque la conexión histórica que hay entre Santiago y el puerto era lo que hoy día es la ruta 68. Correcto. ¿Ya? Entonces, siempre estuvo la intención desde el centralismo de Santiago de crear una vía alternativa. Entonces, Melipilla ahí juega un punto importante porque el otro paso para ir a Valparaíso era Santiago-Melipilla, Curacaví, Casablanca, Valparaíso. Entonces, Melipilla ahí juega un rol muy importante. Por eso Manso de Velasco hace eco de esta prerrogativa de alguna manera que hacen los vecinos de Melipilla que plantean la necesidad de fundar precisamente una villa acá. Entonces, Melipilla crece ya lentamente, pero igualmente comienza a concentrar una atención importante porque los hacendados de todo lo que es el Valle del Puang, el Valle del Maipo, comienzan a tener el interés por adquirir propiedades cerca de Melipilla. Precisamente porque cerca de Melipilla está la notaría, ¿cierto?
hay un centro ya poblacional y administrativo que se está desarrollando, se comienza a crecer lentamente, digamos, lento pero seguro, podríamos decir. ¿Ya? Y una vez llegada la independencia de Chile, y una vez que comienza el Chile republicano, ya Melipilla comienza a consolidarse como esta ciudad de paso, en lo que era la vía alternativa entre lo que era Santiago y Valparaíso. Pero yendo a la pregunta que yo te digo, el centro siempre fue la Plaza de Armas. O sea, desde 1742, ya ahí Claro. se funda y la Plaza de Armas se articula como un centro administrativo porque en el fondo Melipilla se funda a partir de lo que era un plano de damero, que es una concepción, digamos, española de concebir la organización urbana. Entonces todas las ciudades que fundan los españoles se fundan con un plano de damero, que tiene que ver con, en el fondo, armar como una especie de plano de ajedrez, donde van a haber distintas subdivisiones cuadriculadas que van a ser las manzanas, y la manzana central, digamos, va a ser la Plaza Mayor, ¿ya? Que históricamente se conoció como la Plaza de Armas. Pero eso no quiere decir que antes acá no hubiera nada. ¿Ya? Acá había ya un desarrollo demográfico, económico importante en lo que era el sector de Melipilla. Acá había un pueblo, dentro de los pueblos de indios que había, o de los pueblos indígenas que había acá en todo el valle de lo que era este sector, el pueblo de Melipillán, que era el cacique, digamos, de Melipilla, que heredó este puesto, este cargo, digamos, descendientemente, ya le había dado a esta zona un desarrollo demográfico y económico importante. Además, el pueblo picunche, digamos, de Melipillán, recibió acá en todo lo que era esta parte la influencia del pueblo inca, que fue una civilización que ocupó precisamente esta zona y que le imprimió mucho avance cultural a todos los pueblos picunches que habían acá. O sea, aportaron técnicas de regadío los incas, aportaron técnicas de alfarería muy importantes. O sea, Pumaire también es un reflejo de eso, como, digamos, los indios picunchos o el pueblo de Pumaire recibe esta influencia incaica y eso le permite proyectarse como un pueblo alfarero, ya después, durante el siglo XVIII, XIX y XX también. Entonces ya había algo importante acá. Por eso Manso de Velasco lo que hace en el fondo es decir, bueno, aprovechemos este centro de desarrollo demográfico que hay acá y proyectemos. Lo mismo le ocurrió a Pedro de Valdivia en Santiago. O sea, Pedro de Valdivia no fundó Santiago porque se le ocurrió que, oh, está bonito Santa Lucía. No, y o sea, apuntemos claro, Santiago. evidentemente había un cerro que te permitía hacer, tener una atalaya que te permitía vigilar estratégicamente el entorno. Había un río que era el río Mapocho, pero ya había un desarrollo incaico importante en lo que era en Santiago. Entonces también tiene que ver con eso, con cómo en el fondo lo que se funda acá es una villa, pero que ya hay un antecedente, digamos, en términos de lo que era el desarrollo demográfico acá, a partir de la habitabilidad que habían generado acá los picunches. Bueno, oye, vamos a hacer una pausa. Sí, por supuesto. Un vinito, que la única manera de hacerlo callar es dándole vino. Me invitaron a hablar acá. ¿De dónde sacáis tanta energía, flaco? Dios mío. Ahí está la Nosotros responsable. vamos a ir a saludar a nuestros queridos colaboradores porque son parte importante. Porque si no tuviéramos los colaboradores, ¿de dónde compro el vino para darle al profe? No. Así que vamos con ellos. Alimentos para mascotas y abarrotes San Pablo. Te esperamos en Pardo 1390 en Melipilla, porque tu mascota lo merece todo. En San Pablo tenemos el alimento perfecto para tu regalón. Alimentos balanceados, snack, accesorios y mucho, pero mucho más para tu regalón. Además, para llenar tu despensa, contamos con abarrotes, toda la mercadería que tú necesitas a los precios más bajos en Melipilla. Todo en un solo lugar. Visítanos en Pardo 1390, frente a Pasaje Fleck. Ahí te espera las ofertas, las promociones y la mejor calidad en alimentos para mascotas y abarrotes San Pablo. Atención Ancud, Frutería El Galeón de Melipilla te ofrece las frutas y verduras más fresquitas para ti, porque nos preocupamos que solo recibas los mejores productos hortifrutícolas para ti y tu familia. Encuéntranos en Aníbal Pinto 1061. Allí encontrarás toda la fruta de estación y precios muy convenientes. Ya lo sabe, no se dé más vueltas. En frutas y verduras fresquitas para su mesa, solo El Galeón de Melipilla. Encuéntranos en Aníbal Pinto 1061, Ancud. Hash Puppies, en Mall Espacio Urbano, segundo nivel, local 109. Te invitamos a conocer nuestra nueva colección Primavera-Verano con modelos realmente increíbles.
Te invitamos a disfrutar de lo simple, a caminar felices por la vida. La mejor calidad en zapatos de vestir, sandalias, zapatillas y mucho más. Te esperamos en Mall Espacio Urbano Melipilla, segundo nivel, local 109. Hash Papis. Atención sectores como Chacramarín, Lomas de Manso y todo el sector poniente de Melipilla. Te invitamos a visitar Mini Market Daza, que tiene para ti los productos lácteos más frescos en nuestra ciudad. Además, todo en abarrotes, bebidas y mucho, pero mucho más. ¿Para qué pagar de más en otros lados? La economía y calidad asegurada en Mini Market Daza. Te esperamos en los Irlandeses 702, ahí en Chacramarín. Ya lo sabes, te esperamos entonces en Mini Market Daza. Muy bien, ya estamos de regreso. Después de haber saludado a nuestros queridos colaboradores. Oye, le mandamos un tremendo saludo a la gente linda de Ancud, de allá, a la isla de Chiloé, al Galeón de Melipilla, a toda su gente linda de allá. Un gran saludo, un abrazo para ustedes, muchachos. Ya, estamos de vuelta junto a Felipe, profesor de historia, que nos está contando un poquito más de lo que, como era el Melipilla de antaño. Y tengo una pregunta, me llegó por ahí un rumor, no sé por dónde lo escuché, ¿ves? De que acá en Melipilla habían corridas de toros. Exactamente, en Melipilla, Rancagua, San Fernando, Santiago inclusive, pero acá en Melipilla también. Sí. ¿Y dónde hacían las corridas? Eso estaba en el sector de El Llano, como se le conocía en ese momento, que era toda la planicie que estaba al sur de lo que es la avenida Manso. Específicamente donde hoy está precisamente el estadio Roberto Bravo Santibáñez, que hoy día obviamente o sea, está donde cerrado. estaba el estadio, había una plaza de toros. Una plaza de toros. Bueno, en realidad había una media luna, que tenía varias funcionalidades. Ah, ya. Corridas de Ya. caballo, rodeo, y también corridas de toro, que no eran muy frecuentes, pero que sí se organizaron. De hecho, hay documentos que relatan de que una de las últimas corridas de toro importantes que se hizo, la protagonizó un torero español, precisamente. Ya Jesús Mendo se llamaba. Él era un inmigrante que había huido de la Guerra Civil Española. Entre 1936 y 1939 se produce la Guerra Civil Española. Él huye de ese escenario de guerra y llega a Chile, se radica en Melipilla y desde ahí comienza con con estos ayudantes que tienen los toreros, digamos, a incursionar en y congregaba gente, era un espectáculo evidentemente. Y sí, efectivamente, como Mira, tú dices. Sí. yo pensé que era un rumor de aquellos. No, es verdad. Sí. Mira. De hecho, Hernán Busto lo relata en Eso su te iba a decir. historia de Melipilla. Hernán Busto, bueno, para que la gente sepa, él no es historiador, no es profesor, es Periodista, periodista. Hernán Busto es periodista que trabajó hace algunos años en el municipio, acá en Melipilla, a cargo del Departamento de Cultura. Y claro, Hernán Busto escribió un libro por allá en el año 2010, exactamente, se llama La Historia de Melipilla, pero también escribió otro, La Historia de Pomaire. Sí. Y sí. ambos libros, gracias a Dios, fui muy afortunado que Hernán me los regalara y ahí los tengo muy atesorados. Y hay un hombre que no sé si te suena a ti, Emilio Silva. Emiliano Silva. Emiliano Silva. Sí, Emiliano Silva. sí. Es un personaje él, porque hemos tratado de buscar su historia. Mira, Emilio Silva o Emiliano Silva fue uno de los integrantes del batallón Melipilla, que participó en la Guerra del Pacífico. El batallón Melipilla fue uno de los batallones importantes de la Guerra del Pacífico. Él era un pomairino que yo tuve la posibilidad de acceder a su historia a través de un relato que hace Jaime Salinas, que es un profesor de historia de Melipilla que trabajó durante mucho tiempo como profesor en el Liceo Hermano Sotomayor Baeza. Correcto. Él es bisnieto de Emiliano Silva, es pariente directo de él. Y este profesor tuvo la posibilidad de acceder a un baúl de memorias que dejó su madre, ya, donde relata la historia de este personaje. Porque de hecho, el nombre de Emiliano o Emilio Silva aparece en esa placa, en esa roca grande que está en monolito. En el monolito, ahí en el Plaza Centenario. Sí. Como parte del batallón Melipilla, como tú lo decías. Claro. Ahora, mira, o sea, esto me está dando para preguntar otra cosa, tiro. En la Guerra del Pacífico, había un cañón que adornaba Vicuña Maquena, donde termina o comienza en calle Serrano, que
que mucha gente lo recuerda, sobre todo las personas mayores de 30 o 40 años lo recuerdan, y de la noche a la mañana ese cañón desapareció. Sí, desaparece. ¿Dónde está ese cañón ahora? No sabemos, la verdad no sabemos, hay varias teorías al O sea, yo respecto. sabía que a mí me contaron que se lo habían llevado a un regimiento. Claro, esa era la teoría más creíble. Y era el regimiento de Verde. Claro, eso es lo que se planteaba. Ahora, por eso mismo hay una página de Melipilla, un recopilador de historia que se llama Benito, que creó esta página que se llama Siglo XX en Melipilla, donde él sube contenido en Facebook particularmente, sube contenido permanentemente sobre historia de Melipilla. Y él cuenta en una de sus últimas publicaciones que él hace la investigación y se dirige al ejército, precisamente, ¿ya? A averiguar esta situación. Indagando, claro, a directamente. indagar. Le piden al ejército que, bueno, él presente por escrito, digamos, su solicitud para que el ejército haga una investigación y se pueda emitir una conclusión al respecto. Claro. Esperó harto tiempo hasta que finalmente se le entrega un correo electrónico formalmente donde se le informa que el ejército, luego de buscar en su archivo, no ha podido llegar finalmente a tener ninguna información con respecto a este cañón. Que si en algún momento fue retirado por algún general, por algún destacamento del ejército, lo más probable es que se haya hecho de manera irregular. O sea, el ejército no cuenta con información oficial al respecto. Sí, porque la otra teoría que había, que se adornaba los jardines de un ex alcalde. Bueno, esa es otra teoría también, pero no hay evidencia con respecto a eso. O sea, ahí hay que ser súper responsable también en emitir este tipo de conclusiones, porque si uno uno puede decir que está en cualquier lado el cañón, efectivamente, pero uno tiene que eso avalarlo en alguna evidencia, qué sé yo, una fotografía, un testimonio concreto que se avale también en evidencia concreta. Y la verdad es que yo, por lo que he averiguado y por lo que he buscado, no he podido encontrar ninguna evidencia concreta que avale, digamos, esa información. Tampoco, a partir de lo que plantea el ejército, tampoco se puede evidenciar que esté en un destacamento oficial del ejército. En todo caso, esto se retira a fines de los años 90, ya entre 1997, 98 aproximadamente, que es un contexto donde el ejército todavía tenía mucho poder en Chile, o sea, podían hacer y deshacer en muchos ámbitos, ¿ya? Entonces es muy probable que haya venido un general y haya dicho, me gusta, está mal tenido aquí, bueno, ordeno que un grupo de... Se le extraña. O sea, evidentemente, imagínate tú, evidentemente es un patrimonio perdido que evidentemente es muy valioso, evidentemente, claro. Estoy de acuerdo contigo. Claro que sí. Oye, acá cerca de Melipilla hay una localidad que tiene mucha importancia, mucha relevancia en la historia nacional, como es Culiprán. ¿A raíz de qué? Bueno, Culiprán era un latifundio, la verdad, en la parte sur este de Melipilla. Era propiedad de una familia de hacendados, digamos, que se mantuvo como propietaria de este lugar durante prácticamente un siglo. Y hasta la década de 1960, donde se produce en 1965 ahí una toma del fondo por parte de los campesinos, por parte de los peones o inquilinos más bien, que trabajaban en este fondo. Ellos se toman el fondo porque el patrón les había recortado una serie de regalías, digamos, que le permitían a ellos sobrevivir. Recordemos que en el contexto de lo que era la hacienda o el latifundio antes de la reforma agraria, no se le pagaba a los trabajadores con salario, con sueldo. Al inquilino se les pagaba con regalía, ese era el concepto. ¿En qué consiste la regalía? O sea, el derecho a poder vivir en el fondo del patrón, el derecho a poder tener un rancho donde viva la familia del campesino, el derecho a un cordero de los tantos que tenía para poder alimentarse, el derecho a un saco de trigo. Ese es el concepto de la regalía. Entonces se le recortan una serie de regalías a los inquilinos de Culiprán y ellos deciden cortar con esto y tomarse el fondo, cortar los accesos. El tema es que ese es uno de los hechos que los mismos culipraninos señalan, y hay varios historiadores que así lo avalan también, sería uno de los hechos fundantes o que dan inicio a lo que fue la reforma agraria en Chile. ¿Ya? De hecho, correcto, la misma toma del fondo después se legaliza con la ley de reforma agraria que se aprueba en 1967. Oye, ya, cambiemos de tema. Háblanos un poquito de la iglesia San Agustín. Que está ahí, que la tenemos tan a mal traerla. Sí, bueno, la iglesia de San Agustín es lamentable porque en realidad debiera ser es monumento histórico. En 1988 la iglesia de San Agustín ¿Ya fue declarado? Es declarada concretamente monumento histórico. El tema perfecto. Es que cuando en Chile se declaran monumento histórico a diferentes, en este caso instalaciones, eso no te asegura
un programa de conservación y restauración permanente. ¿Ya? De hecho, la iglesia de San Agustín requiere, o sea, eso está a la vista. Yo creo que un requiere terremoto fuerte y ya se nos viene abajo. Ya está ahí, Claro, llegó eso el requiere templo. un programa de restauración importante, o sea, hay muchos recursos que están ahí. Y la iglesia de San Agustín tiene un pasado súper importante, porque fíjate tú que cuando se funda Melipilla en 1742, ya al año siguiente, la Orden de los Agustinos, que fue una de las tantas misiones religiosas que tiene la gran misión, valga la redundancia, de evangelizar las nuevas tierras conquistadas, se establece en Chile y los agustinos le piden autorización al gobernador de Melipilla, Manso Velasco, para poder instalarse acá en Melipilla. El gobernador accede y los agustinos instalan el primer convento católico, digamos, a 2 cuadras al oriente de la Plaza de Armas, que fue donde hoy día está la iglesia de San Agustín. ¿Ya? Y bueno, y después llegaron otras, llegaron los mercedarios, los jesuitas, digamos. Y después los agustinos es importante porque ellos instalan una escuela acá, o sea, ellos también siguen con esta labor educacional que tenían los jesuitas. Por ejemplo, los jesuitas no la pudieron continuar porque son expulsados de Chile y de Melipilla. Y los agustinos continuaron esta labor educacional que tenían que desarrollar en el país, ¿ya? Y bueno, después en el siglo XX eso fue traspasado a lo que fue una corporación educacional, digamos, a lo que es el Colegio San Agustín hoy día, que no tiene nada que ver, digamos, con la orden. Nada que ver con... Claro, digamos. Pero bueno, ahí está el origen, digamos. Así que hay una historia muy rica también ahí. Qué bueno. Oye, hay un hecho importantísimo para el sector norte de la comuna de Melipilla, que antiguamente era una zona seca de rulo porque no existía el agua. Vallarauco. Vallarauco, Vallarauco, exactamente. claro. Y gracias a una tremenda obra de ingeniería en que perforaron unos cerros y pudieron construir un canal que no fue de fácil construcción, porque cobró varias vidas y duró mucho tiempo la construcción de ese canal. Casi 20 años, duró, o 20 años concretamente, duró 20. la construcción del canal de Vallarauco. ¿Cuántos kilómetros tiene de extensión? 3 kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros entre la boca toma que hay en el Mapocho, en Peñaflor, ¿Ya? hasta la salida que tiene en Mayarauco, propiamente, en Pelvin, digamos En la cuesta en la cuesta Pelvin, la salida hacia Mayarauco, sí. Ahora, yo Claro. no sé, me pregunto, porque comenzaron los trabajos por una parte a la entrada... Por en ambas esa boca- partes. Eran Claro. dos trabajos simultáneos. Exactamente, sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se encontraron precisamente medio a medio o le fallaron a los cálculos a la No, chilena? claro, los cálculos fallaron ahí, claro. El hacendado de esta zona, que era también senador de Chile, apellido Larraín, no me acuerdo el nombre de él concretamente, ordena esta construcción. Hubo muchos ripios en el medio, mucha gente que murió, en un momento determinado la obra estuvo a punto de pararse. Él logra adquirir una serie de maquinarias que vienen desde Europa para poder perforar el túnel. Para mala pata, uno de esos barcos que venía con la maquinaria se hunde. Entonces eso retrasó mucho más la obra. Eso me lo contó el administrador de la hidroeléctrica que está ahí en Mayarauco, que tiene muchos archivos al respecto. Y finalmente se logra, claro, pero como dices tú, cuando iban llegando se dan cuenta que uno iba por arriba, uno iba por 10 metros más allá y el otro venía 10 metros más acá, por lo tanto tuvo que hacer una L, digamos, para Ya, unir. para poder unir. Para poder unir a... Claro, porque antiguamente no existían los equipos de ahora que pueden venir derechito No. y se encuentran. No se podía hacer un escáner para ver por dónde venía Claro. una línea y por dónde venía la otra. Pero es una obra tremenda. O sea, yo tuve la posibilidad de conversar hace poco con el topógrafo que topografió este túnel hace muy poco, hace 2-3 años atrás, para ver cuánta vida útil tiene el túnel. Y efectivamente él dice, bueno, este túnel tiene una vida útil fácil de 100 años más. Me dice que es una de las obras más locas que él ha visto en toda su vida, porque tiene adentro partes donde tú puedes caminar perfectamente, tiene otras partes donde tienes que ir en punta de codo, porque son muy chatas, digamos. La oscuridad más grande que él ha visto en su vida, dice que es ahí. El silencio más grande de lejos que ha visto en su vida es en el medio del túnel de Mayarauco. Yo también tuve la posibilidad de meterme un tiempo, ¿tú un día has entrado? entré una vez, pero no tan adentro, porque en realidad cuando tú comienzas a avanzar, la oscuridad comienza a ser muy tétrica, muy desesperante también. Entonces llegamos hasta un momento determinado nomás con el camarógrafo que andaba en ese momento y de ahí nos devolvimos. Sí, Cheleito. sí, no, es complicado. Es Cheleito. complicado. Aparte que había harta agua abajo también, entonces. Pero es una obra de ingeniería tremenda. Tremenda. Aparte que marcó no solamente la economía de Mayarauco, o sea, marcó tremendamente la cultura, la sociedad mayarauquina. Es un canal que además proyecta un regadío tremendo. Muchos de esos regadíos terminan yendo al canal La Higuera. ¿Ya? El canal La Higuera desemboca en el río Puangue. Y el río Puangue desemboca en el río Maipo. O
sea, también ahí hay Una... aguas que vienen del Mapocho, ¿cierto? Y que no desembocan en el Mapocho por la conexión tradicional, natural que tiene, sino que desembocan a través de este túnel. Por eso el río Puangue también es muy alimentado, también lo alimenta el canal Las Mercedes, el canal La Higuera, entre otros, digamos, que permiten que el río Puangue lleve el caudal de agua que tiene, porque Claro. el río Puangue no nace en la cordillera de los Andes. El río Puangue No, pues, nace en la cordillera de la costa, en Curacaví, con afluentes y vertientes naturales que hay allí. Pero si no recibiera estos otros aportes de agua, sería un río mucho más pobre, digamos. Un canalcito. Un canalcito. Claro. Sí. Oye, ya que estamos hablando de agua, me imagino que antiguamente, ¿cómo era la conexión entre Melipilla y la zona sur? Porque no estaba el puente. No, pues, el puente... Antiguamente creo que había balseros. Los balseros del Maipo. Durante todo el siglo XIX no hubo puente entre Melipilla y Chocalán. Ya. La conexión se hacía a través de, claro, balsas que comunicaban, o sea, que llevaban a la gente, que trasladaban a la gente entre un punto y otro. O sea, tú podrás comprender el riesgo que implicaba ese tipo de conexión, ¿ya? La otra posibilidad era cruzarlo a caballo, ¿ya? Pero evidentemente si habían familias que venían a comprar cosas a Melipilla para poder llevarla al otro lado del Maipo, no se podía cruzar a caballo, había que hacerlo en balsa. Y allí una cantidad de historia de gente que cayó al Maipo, de gente que murió, digamos, en estos cruces que eran muy arriesgados. Después cuando se construye el puente, ingeniero Marambio, el mismo ingeniero Marambio cae a las aguas del río Maipo en una de las inspecciones que hizo de la construcción de este puente, que fue el primer puente curvo que tuvo Chile. Eso me Es un acordaba dato yo. no menor. El primer puente curvo que hay en Chile lo construye el ingeniero Marambio, que es aquí precisamente. Y él en una de las inspecciones cae trágicamente al río. No lo pueden rescatar porque la corriente era tremenda. Y muere finalmente. A pesar de su muerte, su obra, digamos, termina, su quedó. legado termina de construirse y se construye este puente finalmente, que fue, uno, el primer puente curvo de Chile. Segundo, un puente que por fin pudo comunicar concretamente a Melipilla con Chocalán, porque antes hubo un puente antes, pero era un puente de madera, que se lo llevó muy fácil en el río. Ahora, después el primer puente que construyó Marambio también se lo llevó al río, ¿ya? Porque hubo crecía en los años 80 que también En el fueron año tremendos. 82, exactamente. Exactamente. Después Sí. se construye un puente Mecano y finalmente Sí. en el 86, 87 se vuelve a reconstruir, digamos, un puente de concreto, digamos. De hecho, todavía está en las ruinas. Uno es siempre Del otro, típico que uno sí. va por el puente y ve el puente cortado, digamos, que está ahí. Yo varias veces llevo a mi alumno ahí para conocer esa historia. Ay, pensé que lo ponía ahí la punta y lo empujaba. A veces dan ganas, pero no. Sí, ya, me parece. No. No sé por qué te No. creo. Oye, otra pregunta que me hizo recordar algo. ¿En Melipilla existió la esclavitud? Sí, en todo Chile existió la esclavitud. Lo que pasa es que no existió al punto o al nivel que existió en otros lugares de Latinoamérica, como por ejemplo en el Caribe, Colombia, Ecuador. Ya estábamos más lejos, digamos, nosotros de los puntos de América donde llegaban barcos con esclavos. Y además la Iglesia Católica también jugó un rol importante ahí en el sentido de poder reemplazar la esclavitud por otra figura legal que había acá en América y en Chile particularmente, que fue bastante importante, que fue la encomienda. Ya. La encomienda era el derecho que tenían los españoles de cuidar, entre comillas, a un grupo de indígenas para que estos trabajasen para él. Entonces la encomienda como de alguna manera reemplazó lo que es la esclavitud. Pero estuvimos más lejos de esta llegada masiva de afro, de población afro a Chile. Llegaban generalmente a lo que era el Caribe, ya Colombia, Ecuador, todo lo que era la región del Caribe. Para acá había más lejanía geográfica con respecto a esos puntos, por lo tanto llegaron menos esclavos. Pero igualmente llegaron bastantes, o sea, no muchos, pero una cantidad significativa de esclavos al norte de Chile, a Santiago. Bueno, hay historias no sé si tú te acuerdas de la Quintrala. Bueno, ¿Ya? la Quintrala también tenía esclavos, por ejemplo. Y acá en Melipilla también hubo algunos hacendados, ya como el mismo hacendado Vargas, que fue gobernador de Melipilla, que tuvo esclavos, de hecho. Y hay registros también en la notaría de Melipilla donde están registrados estas ventas de esclavos aquí en Melipilla. Sata. Se pone a piel de Sí. gallina. ¿Verdad? Oye, antiguamente, obviamente, no existía hospital acá en Melipilla. ¿Qué pasaba con la gente que se enfermaba? Bueno, los que podían tener acceso a medicina privada Que eran podían los tener una hacendados. posibilidad, la élite, digamos, podía tener una posibilidad de salvarse, y los que no, nada, pues, a la de Dios nomás, y se morían, claro. De hecho, las primeras epidemias que hubo acá eran tremendas, o sea, mataban a medio Melipilla, literalmente.
Pero el hospital se construyó donde actualmente está o Sí, había otra. en el sector El Llano, sí, Ya. ahí se construyó. Claro, o sea, este mismo contexto que te digo yo, donde la gente no tenía cómo acceder a medicina, hace que, bueno, la élite de alguna manera se ponga en los zapatos de lo que estaba ocurriendo ahí con la mayoría de la gente en Melipilla. Y uno de los líderes políticos que había en ese momento, que era, no sé si era más José Manuel, no me acuerdo, pero era el de apellido Ortúzar, uno de los gobernadores que tuvo Melipilla, de apellido Ortúzar, por eso la calle Ortúzar, toma la iniciativa de plantear esto al cabildo de Melipilla, que era una necesidad urgente de construir un hospital, no habían recursos, él decide poner de su parte una cantidad de recursos personalmente, que junto con otros permitieron levantar un hospital evidentemente muy carente todavía, Muy muy precario. rudimentario, muy precario, pero que sirvió evidentemente para contribuir en algo a las demandas que ponían las epidemias, que eran terribles en la época, viruela, peste, variada, la misma gripe, que era un tema muy complejo. Me imagino. Bueno, así hemos conocido parte de la historia, porque hay mucho para hablar de este tema, hay mucho para hablar. Pero ahora vamos a ir a saludar a nuestros colaboradores y ahora voy a ser yo quien interrogue al profe. Vamos y volvemos. Alimentos para mascotas y abarrotes San Pablo. Te esperamos en Pardo 1390 en Melipilla, porque tu mascota lo merece todo. En San Pablo tenemos el alimento perfecto para tu regalón. Alimentos balanceados, snack, accesorios y mucho, pero mucho más para tu regalón. Además, para llenar tu despensa, contamos con abarrotes, toda la mercadería que tú necesitas a los precios más bajos en Melipilla. Todo en un solo lugar. Visítanos en Pardo 1390, frente a Pasaje Fleck. Ahí te espera las ofertas, las promociones y la mejor calidad en alimentos para mascotas y abarrotes San Pablo. Atención Ancud, Frutería El Galeón de Melipilla te ofrece las frutas y verduras más fresquitas para ti, porque nos preocupamos que solo recibas los mejores productos hortifrutícolas para ti y tu familia. Encuéntranos en Aníbal Pinto 1061. Allí encontrarás toda la fruta de estación y precios muy convenientes. Ya lo sabe, no se dé más vueltas. En frutas y verduras fresquitas para su mesa, solo El Galeón de Melipilla. Encuéntranos en Aníbal Pinto 1061, Ancud. Hash Puppies, el Mall Espacio Urbano, segundo nivel, local 109. Te invitamos a conocer nuestra nueva colección Primavera-Verano con modelos realmente increíbles. Te invitamos a disfrutar de lo simple, a caminar felices por la vida. La mejor calidad en zapatos de vestir, sandalias, zapatillas y mucho más. Te esperamos en Mall Espacio Urbano Melipilla, segundo nivel, local 109. Hash Puppies. Atención sectores como Chacramarín, Lomas de Manso y todo el sector poniente de Melipilla. Te invitamos a visitar Mini Market Daza, que tiene para ti los productos lácteos más frescos en nuestra ciudad. Además, todo en abarrotes, bebidas y mucho, pero mucho más. ¿Para qué pagar de más en otros lados? La economía y calidad asegurada en Mini Market Daza. Te esperamos en los Irlandeses 702, ahí en Chacramarín. Ya lo sabes, te esperamos entonces en Mini Market Daza. Muy bien, ya estamos de regreso y ahora mi querido Felipe, esta es la parte que más disfruto, ¿no? La música lo dice todo. Porque nosotros tenemos un cuestionario que se denomina A la suerte de la olla. Tú bájate un poquito la cortina, por es un cuestionario, en este caso 50 y... pero lo vamos a portar bien, eso sí, lo vamos a portar bien hoy día con usted. 56 preguntas.
Ya, no la vamos a hacer la 55. Ya. Te hizo un numerito, paso a una pregunta. Pero son preguntas triviales, simpáticas, porque el otro cuestionario rojo lo guardamos para otro tipo de entrevistado. Sí, porque... espera, primo, sé que el profe quedó seco y lo necesito ahora con... Préstame la copita, por favor, Que Felipe. no se vea, por favor, que bebía es Coca-Cola. Claro. Sí, porque te necesito acá que le eches ganas, compadre, que le eches ganas. Así que, permítame, profesor. Muchas y gracias. Aprovechemos el tiro a... Bien hagamos- atendida. Bueno, salud. ¿Ah? Salud, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, viejo. Ya aquí, donde lo más probable... Bueno, como es cuestionario azul, no lo van a retar tanto, ¿no? O sea, lo que le damos cuestionario rojo, a eso lo retan. Ya. Y bien retado después. Prepárese uno que viene más adelante en otros capítulos. Ya. Numeritos del 1 al 56. 13. Número 3 entonces para el profe. ¿Qué le tocó? Ya, mira, qué simpática. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Está de más la pregunta? Al ¿Dónde va? pasado. Está de más, po. Al pasado. Claro. Al pasado. Totalmente. Para conocer en situ la historia. Algún tipo, claro, alguna de las tantas historias, sí. Al pasado, totalmente. Sí, porque al futuro, ¿qué? No, al futuro más o menos sabemos para dónde va la cosa. En cambio, po. el pasado hay muchas cosas que es muy difícil poder aprenderlas, entonces, sí, al pasado. Al pasado, Al pasado. 100%. No, 100%. era lógico. Pregunta, bueno, le queda alguna. Ya, vamos con otro número. El 7. Número 7. ¿Eres una persona introvertida o extrovertida? También sé la respuesta. Extrovertida, diría yo. Más que la Sí, cresta. extrovertida. Sí. 100% extrovertido. O sea, yo creo que ni en un velorio se queda caído al profe, weón. Ni en un velorio, weón. Difícil. sí. No, es difícil. Oye, así entre nos. ¿Cómo conquistaste a tu señora si no paráis nunca de hablar? Por eso mismo. Pero no Que le le leía gusta la la lata conversación. con historia. No, es que le conversaba de otras cosas también. Ya, Sí. bien. Tenía otros temas. Tenía otros temas, ya. Sí. Perfecto. Vamos con otro número. El 20. Número 20 para el profe. Se nos pasó esta. Pero no es tan Ya. grave, ¿ah? No. ¿A quién te gustaría ver desnudo o desnuda? ¿Y a quién odiarías ver así? ¿A quién me gustaría ver desnudo? O desnuda. desnuda. Pucha, no sé. Podría ser. Chuta, qué difícil. Claro, se hace difícil porque hay ropa tendida. Entonces el profe aquí está en aprietos. A mi esposa, una y mil veces. Pero si ya la has visto, po. Por eso mismo. No, pero a alguien, no sé, otra, pues una actriz, una cantante. No sé, yo creo que pucha, no sé. Emma Watson, ya, por decir a alguien. La Emma. Ya, claro. Rica la Emma. Rica. No es importante. ¿Y a quién no? ¿Y a quién no? A Donald Trump. Oye, ¿te imaginas el viejo, el ruso guatón ahí con la guata al aire? Y parece que allá hace mucho frío más encima. No, Claro, no. No, de ninguna manera. De ninguna No. manera. No. Bueno, ¿qué más da? Yo creo que lo único que quieren ver a Trump desnudo son los venezolanos, güey. Con cariño, con cariño, con cariño. Ya, vamos con otro numerito, Ya, profe. el 35. 35 para el profe. ¿Eres supersticioso? No, para nada. ¿No? No, para nada. Fíjate, No. yo pensaba que No, eras supersticioso. No, la verdad que no se me da la superstición ni lo paranormal, la verdad. Y aún que, mira, ayer estaba conversando con gente que muy ligada a lo paranormal. Y ahí recién le tomé algunos elementos de interés a lo paranormal, pero la verdad que la superstición no. Sí, cero. porque imagínate lo paranormal. Por ejemplo, ahí en el canal de Mayarao con el túnel. No, Algo más que debe pasar por ahí. supuesto, sí. Tienen que sí, pasar sí, cosas. sí, sí. Ya, No, vamos. pero la verdad que no. Oye, a ver si hacemos contacto con con amigo paranormal. Sí, pues no, Para ayer estuve traerlo. conversando con una agrupación de Melipilla que se dedica puro a eso y Qué muy buena. adimensional, son muy interesantes ellos ahí. Ya, a ver si lo tenemos de Sí, invitado no, acá. Te lo recomiendo, sí. Y te lo después de recomiendo. esto vamos a salir todo cagado de miedo aquí. Sí, Me no, pasa ellos que- tienen mucha historia. Ya, vamos con otro numerito, compadre. El 40.
40. Oye, ¿por qué no revisaron bien el cuestionario? Ah? Les dije, sáquenme todas las preguntas que tienen que ver con eso. Sorry. Ya, pues no, vámonos. ¿Crees que seguirás teniendo sexo después de los 70? Oye, ¿por qué se ríen? No sean así, po, Por supuesto que sí. Sí, pues, Si es que estamos vivos. si para eso está la pastillita Sí, azul, por po. supuesto, sí. Es Yo creo que amarga. sí. Mira, aparte con una de 50 miligramos nomás. Bueno, si tú lo dices. Sí, sin no he Tenafil tenido- de no he tenido 50, la no he compadre. tenido la necesidad todavía. No, sí, sin Tenafil de 50 que hay, pero... Y eso. Ya, otro numerito. El 60. Número 60. No, pues está el 56. Ah, por eso chuta, ya. y yo el weón 56, yo entonces. el weón buscando la 60, weón. Ya. ¿Alguna vez? 56, ya. Uy, pongan atención, paren las antenas. ¿Alguna vez has borrado una conversación de WhatsApp para evitar una pelea? No, la verdad. Creo que no. No. No, absolutamente no. ¿No? No, nunca. Ya. De otras Pero- partes la he borrado, no de WhatsApp. Ah, ya, no, si tenía que haber. Porque yo sé que los profes tienen su grupito de profesores. Oye, cáchate la mía, me llegó esta foto. Oye, tengo la Marlene Olivarí, weón. Ah. Yo tengo la Adriana Barriento. A todos yo también la tengo, de ahí te las mando. Ya. Vamos con la última pregunta, compadre. La última. Ah, yo tengo que decir, chuta. Puta, La ya, oye, 1, no le la des 1. más vino al profe, La uno, weón. la No le des uno, más vino. La 1. La 1. Number one. ¿Cuál es tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? Mayor fracaso. Haberme echado un ramo en la U. Ese es mi mayor fracaso. Sí, lejos. ¿Y qué aprendiste de él? Que no había que volver Que a había que hacerlo. estudiar. Sí, que había que estudiar y había que ponerse las pilas. Sí. Totalmente. Sí, no, lejos. Sí. Me parece. Oye, bueno, Felipe, te queremos agradecer enormemente que hayas aceptado nuestra invitación a nuestro podcast. Nos quedó mucho en el tintero. Yo Siempre. creo que más adelante te vamos a volver allá para seguir conversando porque, ojo, se viene o ya salió ya el primer capítulo de un microespacio relacionado con la historia de Melipilla. Sí, estamos ahí. Cuéntanos un poquito. Eso está en las plataformas, En plataforma, claro, en Admisión Historia CL, que es mi canal de YouTube. ¿ya? Ahí hay un trabajo que estamos trabajando en colaboración con la Municipalidad de Melipilla. Correcto. Digamos, lanzando una serie de mini documentales sobre historia local. ¿Ya? Así que ahí eso también es la invitación para que la comunidad pueda acercarse a las plataformas de la municipalidad, digamos. Y o a ya salió el Admisión primer Historia. capítulo. Ya salió el primer capítulo. ¿De qué ¿cierto? trató? Porque no me El llegará a casa. casco histórico de Melipilla. Casco Lo más histórico. relevante en términos de historia que tiene que ver con todo el casco central de Melipilla, que hay muchísima historia ahí. Ya, ¿y qué se viene para el Imperdible. próximo capítulo? Uy, se viene la historia de los trenes de Melipilla. La Oye, historia muy de los trenes interesante de porque acá en Melipilla habían Sí. varios No, el corre- tren marcó la historia de Melipilla. Sí, Totalmente. yo no tenía idea que Y existía esperamos un que la tren siga a marcando. Huachún. Bueno, Aguachuna, Ibacache. Sí, eso sí lo sabía, Pahuilmo. porque hay vestigio todavía de Sí, no, Aguachún también. ¿Aguachún? Sí, también. Sí. Y bueno, y el tren de Melipilla a Cartagena que iba hasta Claro. allá, ¿cierto? Y bueno, y la idea es que esa historia continúe. O sea, que ahora con el tendido eléctrico, ¿cierto? Con el metrotren, como se le denomina, se siga potenciando el desarrollo de Melipilla. Esperemos que así sea. Y así sea. Esperemos que Sí, así sea. sí. Ya, oye, déjate de andar mandándole fotos en pelota acá. Si el profe no le interesa, es mujeres desnudas. Bueno, Ya, las palomitas. sí, En el ya, tren. ya. En el tren. Qué buena Dios fotografía. mío. Ay, ¿Me señor. puede pasar esa fotografía, no? No, si ahí Ya. habla con el bacteria. Ya. No hay problema. Perfecto. Así que, profe, le queremos hacer entrega de un humilde obsequio con mucho cariño. Ya, para que se acuerde de nosotros, que en algún momento estuvo acá, lo interrogamos. No es mi problema. No es mi problema, exactamente. Exactamente. Así que agradecido una vez más, Felipe. ¿eh? No, gracias a ti, Carlos. La verdad que lo pasaba muy bien. ¿Te sentiste cómodo? No, súper bien. Y eso que no te súper puso cómodo. cuestionario rojo. Menos mal. Es que por eso traía a mi Ya, esposa acá conmigo. ojo, te voy a volver a invitar. Ya. Mucho más adelante, pero Perfecto. tiene que venir solo. Ah, ya. Para poner el cuestionario rojo. No, si en todo caso hoy día fue accidental que vine acompañado, porque Ah. teníamos un compromiso familiar, entonces... ya. Sí. Entonces, cuando yo le tenga ese cuestionario, que viene al hueso, Ya. de cuando llegue a la casa, cuando salga el capítulo, usted corta el internet Ah, perfecto. para que no lo reten. ¿Ya? Para que no lo reten. Le digo al tiro. Bueno, nosotros
Oye, un dato importante, ¿ah? Todos estos llaveritos, los posavasos, las poleras, esta polerita, gracias a nuestra buena amiga de Impresiones Carolina. Creo que lo dije bien, por fin. En Impresiones Carolina, todo lo que es impresiones, libros también, tanta cosa en la impresión de los jockeys, que ya pasé el dato, ¿ah? Así que te llaman porque van a querer unos, ¿ya? Y otro que vamos a hacer para poco, que como dije la otra vez, no vamos a tener credenciales, pero vamos a tener gorras. Vamos a tener jockey. Tranquilo, primo, tranquilo. Así que, una vez más, Gracias, hagamos el Miguel, último por la brinde, invitación. hagamos el último brinde, total. Oye, ¿quién me va a manejar a todo esto? No, mi Maneja, esposa, ya. sí, man. Ponele la otra botella, weón, esta es la otra botella. Ay, ya, y nosotros estamos llegando a la parte final de este capítulo. Por supuesto, agradeciendo vuestra sintonía. Compartan, suscríbanse, denle like, denle todo lo que quieran, porque siempre vamos a estar junto a ustedes y espero que ustedes también nos acompañen. Nos veremos la próxima semana. Bye bye.